Hola, muy buen día. Mi nombre es Berenice Trujillo Castillo. Soy estudiante de la Universidad Abierta a Distancia de México de la licenciatura en Gestión y Administración de Pymes. Curso el quinto semestre de Normatividad Fiscal con la docente Margarita Sandra Saldaña Garnica. Esta es la unidad 1, Fundamentos de la Normatividad Fiscal en la PYME, y la actividad 1, Fundamentos de la Normatividad Fiscal. En este trabajo hablaremos de lo que son las finanzas públicas, la política fiscal, la política de gasto público y el presupuesto. Lo que comúnmente se conoce como normas fiscales podría definirse como el conjunto de normas relativas a los tributos, su establecimiento, regulación y procedimientos de aplicación. Esta normativa tiene orígenes y características muy variadas. Así, por su jerarquía tenemos normas internacionales, que son los tratados internacionales y derecho comunitario derivado. Las normas constitucionales, leyes orgánicas, leyes, decretos legislativos y reglamentos. Más dudoso es que puedan considerarse las normas las circulares y órdenes interpretativas emitidas por la Administración Tributaria, dando que además jurídicamente solo vincula a esta. Pues bien, ahora hablaremos de lo que son las finanzas públicas. Las finanzas públicas se centran en el estudio del rol del gobierno en la economía. Están compuestas por las políticas que instrumentan el gasto público y los impuestos. De esta relación dependerá la estabilidad económica del país y su ingreso en déficit y superávit. El Estado es aquel responsable de las finanzas públicas. Es por esto que su objetivo es la plena ocupación y control de la demanda agregada. Las finanzas públicas tienen relación con los ingresos y egresos públicos, endeudamiento interno y externo. Los elementos que componen las finanzas públicas son los siguientes. Las necesidades públicas nacen de la colectividad y se satisfacen mediante la actuación de Estado, quien será garante de las principales necesidades que se originen dentro de una colectividad. Los servicios públicos son las actividades que el Estado realiza en procura de la satisfacción de las necesidades públicas. Se encuentran estrechamente vinculados a las necesidades frente a las cuales están llamados a satisfacer, por lo cual se distinguirá entre servicios públicos esenciales y no esenciales. El gasto público son las inversiones o erogaciones de riquezas que las entidades públicas hacen para la producción de los servicios necesarios, para la satisfacción de las necesidades públicas y para enfrentar a otras exigencias de la vida pública, que son llamadas propiamente servicios. Los recursos públicos son los medios mediante los cuales se logran sufragar los gastos públicos y constituyen todos los ingresos financieros a la tesorería del Estado, cualquiera sea su naturaleza económica o jurídica. De ahí le sigue la renta nacional, que es la sumatoria en términos monetarios de los bienes y servicios producidos, distribuidos y vendidos en un país durante un tiempo determinado, es decir, dentro de un ejercicio fiscal. Vamos a hablar ahora de lo que son sus funciones. Las finanzas tienen como función contribuir al desarrollo económico de un país. El Estado debe velar que exista una distribución equitativa de las riquezas, incentivar a los inversionistas y a la producción, crear un clima de confianza política, establecer una estabilidad legal, disminuir la tasa de inflación, entre otras, ya que estas variables generan empleo e incentivan el crecimiento del aparato productivo. El desarrollo económico de un país depende de la buena gerencia y administración que las finanzas realicen los representantes del Estado. Bien, ahora vamos a hablar de lo que son la política fiscal. La política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes, el gasto público y los impuestos.
como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente, de pleno empleo y sin inflación alta. El nacimiento de la teoría macroeconómica keynesiana puso de manifiesto que las medidas de la política fiscal influyen en gran medida de las variaciones a corto plazo de la producción y el empleo y los precios. Existen dos tipos de política: la política fiscal restrictiva y la política fiscal expansiva. Ahora, los elementos son los impuestos, que estos son los pagos o presentaciones que se pagan en el Estado, acuerdos a la ley, con el objeto de satisfacer las necesidades comunes de todos los ciudadanos, como infraestructura, salud, educación, seguridad, etc. El gasto público, que se define como gasto público las erogaciones que se incurren en el conjunto de entidades estatales de un país. Comprende las compras y gastos que un Estado realiza mediante un periodo determinado, por lo que generales es de un año. Los ingresos de un Estado, que se conocen como ingresos públicos y se generan a partir del cobro de impuestos, la venta o alquiler de propiedades, la emisión de bonos y las utilidades de empresas públicas, entre otras actividades. Ahora, sus funciones, que es reducir el gasto público. Esto es para bajar la demanda agregada y por lo tanto su producción. El subir los impuestos para que los ciudadanos tengan una renta menor y en consecuencia disminuyan su consumo, y así la demanda agregada se desplaza hacia la izquierda. El aumentar el gasto público, que es para aumentar la producción y reducir el desempleo. El bajar los impuestos, que es para aumentar la renta disponible de las personas físicas, lo que provocará un mayor consumo y una mayor inversión de las empresas. Y después se puede decir que favorece el gasto fiscal del impuesto presupuestario. Ahora vamos a hablar de lo que es la política del gasto público. El gasto público es la cuantía monetaria total que desembolsa el sector público para desarrollar sus actividades. El sector público, como agente económico, tiene diferentes objetos y funciones. Entre ellos se encuentran objetivos como reducir la desigualdad, redistribuir la riqueza o satisfacer diferentes necesidades a los ciudadanos de un país. El gasto público cuenta con las siguientes características. Se debe de ser ejecutado por una entidad pública. Su inclusión como crédito presupuestario necesita de una autorización por parte de las Cortes Generales que le permite utilizar recursos públicos para cumplir con los objetivos expuestos en los programas presupuestarios. Sus funciones es la conservación y mantenimiento del capital, el mejoramiento de la atención de ciertas necesidades productivas, asegurando los establecimientos de energéticos, aceros e infraestructuras en general, la aplicación del consumo social, la expansión en el desarrollo agropecuario, diversificación en las exportaciones y el fomento del turismo. Sus elementos son las inversiones o erogaciones de riquezas que las entidades públicas hacen para la producción de los servicios necesarios que cumplan con la satisfacción de las necesidades públicas. Los recursos públicos son los medios mediante los cuales se logra sufragar los gastos públicos, que constituyen en todos los ingresos financieros a la tesorería del Estado, sin importar cuál sea su naturaleza, es decir, económica o jurídica. Y la renta nacional, que es la sumatoria en términos monetarios de los bienes y servicios producidos, distribuidos y vendidos de un país durante un tiempo determinado, es decir, dentro de un ejercicio fiscal. Seguimos del presupuesto. En economía, un presupuesto se refiere a la cantidad de dinero que se necesita para hacer frente a un cierto número de gastos necesarios para acometer un proyecto. De tal manera se puede definir como una cifra anticipada
que estima el coste que va a suponer la realización de dicho objetivo. Los elementos que componen el presupuesto es un plan que significa que el presupuesto expresa lo que la administración trata de realizar, de tal forma que la empresa logre un cambio ascendente en determinado periodo. Está el integrador, que indica que toma en cuenta todas las áreas y actividades de la empresa. El coordinador, que significa que los planes para varios de los departamentos de la empresa deben ser preparados conjuntamente y en armonía. Los términos financieros indican la importancia que el presupuesto sea representado en la unidad monetaria para que sirva como medio de comunicación, ya que de otra forma sufrirían problemas en el análisis del plan maestro. Las operaciones, que es uno de los objetivos fundamentales del presupuesto, es la determinación de los ingresos que se pretenden obtener, así como los gastos que se van a producir. Los recursos. No es suficiente determinar los ingresos y gastos del futuro. La empresa también debe plantear los recursos necesarios para realizar sus planes de operación, lo cual logra básicamente con la planeación financiera, que incluye el presupuesto de efectivo y los presupuestos de adiciones de activos, que son inventarios, cuentas por cobrar y activos fijos. Dentro de un periodo futuro determinado, un presupuesto siempre tiene que estar en función de un cierto periodo. Sus funciones. La principal función del presupuesto se relaciona con el control financiero de la organización. El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que está haciendo, comparando los resultados con sus datos previamente presupuestados. Es correspondencia. Esto para poder verificar los logros o remediar las diferencias. Los presupuestos podrán desempeñar tanto roles preventivos como correctivos dentro de una organización. Los presupuestos son útiles en la mayor parte de las organizaciones como utilitaristas, las compañías de negocios no utilitaristas, agencias gubernamentales grandes, multinacionales, conglomerados y pequeñas empresas. Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista expresada en valores y términos financieros que deben cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas. Este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización, documento en el que se contiene una previsión generalmente anual de los ingresos y gastos relativos a una determinada actividad económica. El presupuesto constituye por lo regular un plan financiero anual. El presupuesto es una herramienta para la planificación de las actividades o una acción o de un conjunto de acciones reflejadas en cantidades monetarias, las cuales se determinan de manera anticipada las líneas de acción que se seguirán en el transcurso de un periodo determinado. Pues bien, en conclusión, podemos definir que a través de esta actividad pudimos darnos cuenta de que se recabarán los recursos financieros de la población mediante los impuestos, los cuales posteriormente serán utilizados en el cumplimiento de sus funciones al servicio de la sociedad. Esto mismo se usa para la redistribución de la renta que perciben los ciudadanos en virtud de las actividades que les producen ingresos de forma concreta. Esto significa que entre mayor captación de los impuestos, mayor ingreso nacional, que se verá reflejado en inversiones estratégicas para el desarrollo económico de la nación. Ahora bien, pues bien compañeros, esto fue todo de normatividad fiscal. Espero les haya gustado mi actividad y pues les agradezco mucho por su atención. Gracias.